Doctor, ¿por qué este proyecto, como estaba redactado, hubiera implicado cerrar las puertas a actividades como la de Aluar, como ha comentado usted, por ejemplo, en una entrevista que leí, pero además también potencialmente a la actividad petrolera, como planteó ayer el intendente de Comodoro Rivadavia? Porque más allá de las buenas intenciones, que no dudamos, y los objetivos que se perseguían con esa iniciativa legislativa, que son los objetivos que están contemplados en la Ley General del Ambiente, la 25.675, los principios que allí se contemplan. Sin embargo, era un proyecto que estaba absolutamente enmarcado en una concepción antigua, es decir, el medio ambiente como único bien jurídico a proteger cuando se lleva a cabo una actividad productiva. Y desconocía la evolución que existía en el mundo, sobre todo desde la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro, la ECO 92, en 1992, donde lo que se trata es de conciliar tres bienes a proteger, o tres valores: el beneficio económico, la actividad productiva, la protección del medio ambiente y las consecuencias sociales de esa actividad. Es decir, es un trípode que tiene que estar absolutamente en equilibrio. Uno no puede tapar al otro. En la iniciativa, a partir de una descripción muy detallada de todas las operaciones vinculadas con la minería que se prohibían, no quedaba nada fuera. Es decir, Claro, prácticamente... ahí uno lee Sí, el proyecto, son 6 artículos muy técnicos, ¿no? Que hablan de la sí. prohibición de determinados compuestos químicos. Hay que interpretar entonces, y esta es la tarea que hacen ustedes los juristas, que en función de esa prohibición de esos elementos podía llegar a abarcar también, por ejemplo, a la actividad petrolera. Sí, a la actividad petrolera, porque también en otro proyecto que hay se habla de los cuarzos de hidrocarburos. Es decir, en ese sentido, la actividad petrolera también iba a quedar al menos sumamente acotada. Y también abarcaba la actividad minera. No se lo puedo explicar yo técnicamente porque no es lo mío, pero sí he hablado con quienes entienden de eso. Además hubo del Colegio de Ingenieros, y de ingenieros mineros y de ingenieros en temas de petróleo. No es exactamente el título, pero abarca todas esas profesiones. Enseguida, después que se presentó la iniciativa, una declaración que alertaba sobre esto, sobre el riesgo enorme de que prácticamente desde el punto de vista de las fuentes de trabajo y de la actividad económica, una provincia como la de ustedes iba a quedar parada. Y usted mencionaba los 3 principios de la Ley de Protección del Ambiente, y precisamente hablaba de la protección ambiental que se tiene que compatibilizar. Perdón, los 3 principios que surgen de la ECO 92. Eh, Exacto, exacto. y Más que principios son los tres bienes jurídicos a a proteger. proteger. Ahora, Eh, desde algunos sí, sectores se dice que es imposible compatibilizar una actividad como la minería con un criterio de sustentabilidad o con protección ambiental. ¿Usted jurídicamente cree que es posible esa compatibilización? jurídicamente de manera absoluta, porque si aceptamos el modelo de desarrollo humano, que es el de desarrollo sustentable, que está en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla de que las actividades productivas deben tender al desarrollo humano y que ellas no pueden, deben asegurar los intereses y los beneficios para las generaciones presentes, no comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, allí se ve claramente que no se está anulando la actividad productiva ninguna. Tiene que estar absolutamente encuadrada en una modalidad en la que se va a llevar a cabo que no destruya el medio ambiente, porque acá hay algo que es muy importante decir. Toda transformación de un recurso natural implica contaminación. Esto es así desde que el mundo es mundo, porque lo transforma y transforma el ecosistema. Lo que ocurre es cuál es el límite tolerable para no destruirlo al ecosistema, no destruir especies, en fin, lo que implica realmente gravoso para el devenir del ser humano y que pueda seguir habitando este planeta. Pero siempre se contamina. Por, Entonces, ¿qué había que hacer desde aquel entonces? No tocar nada, no cortar un árbol, no excavar para ver qué hay en la tierra,
no cortar bosque, en fin, todo lo que hace al devenir y en la supervivencia del hombre. ¿Por qué es inconstitucional? ¿En qué contradice este proyecto a la Constitución Nacional? Y porque, por lo que le acabo de decir, la cláusula ambiental habla del derecho a humano, el derecho a un ambiente sano, del desarrollo humano en el marco tal de que las actividades productivas, actividad productiva quiere decir la explotación de los recursos, las actividades productivas, satisfagan las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Ahí usted ve claramente la unión entre lo que es la protección del ambiente y cuál es el límite para que también la actividad productiva tenga lugar, sin hacer ningún tipo de diferenciación por actividad. Se habla de todas, es decir, el ejercicio de una industria lícita. Doctor... No sé si ahora queda más claro, pero en vuestra Constitución es más claro todavía, porque se habla particularmente del desarrollo de las actividades mineras, de las actividades industriales, de las actividades forestales. Hay un artículo expreso, independientemente de que tienen también un capítulo de enorme protección al ambiente. Entonces esa iniciativa viola todo eso. Doctor, buen día. Elena lo saluda. Elena? En relación, bueno, al proyecto minero que también ya ingresó en la legislatura, ¿responde a todo esto que usted nos viene planteando en relación al desarrollo sustentable o habría que modificar algunos puntos para responder a este tipo de desarrollo y a este trípode, ¿no?, que nos explicaba recién? Yo no se lo podría decir y nadie lo podría decir todavía, porque requiere de una cantidad de estudios de prevención que le indicarán si daña o no daña. Evaluación de impacto ambiental, está previsto todo un proceso participativo, está previsto una zonificación en determinadas regiones. Eso surge además de la misma ley, de la ley 48, si no me equivoco, 47 del número, donde se habla en principio de la prohibición de la minería a cielo abierto y con cianuro, pero después da una excepción, que es cuando se puede en algunas zonas producir una organización del territorio que permita evaluar que algunas porciones de esa zona podrían quedar al margen de la prohibición. Bueno, para que eso se haga está previsto todo un proceso. Y además es muy importante la intervención de los pueblos aborígenes. Sí, que se introduce ahí rigen tratados internacionales, es decir, hay una cantidad de normas que hay que aplicar. Yo no le puedo, nadie que fuera serio le podría decir que sí. Bien. Porque hay que hacer todo eso primero, que quiere decir la aplicación de los principios de sustentabilidad, precautorio, preventivo, de equidad intergeneracional, y no lo quiero aburrir, pero que esta es la Ley General del Ambiente que rige para todo el país, y para ello hay que llevar a cabo todos esos estudios, procedimientos evaluatorios, participación ciudadana, intervención particular de los pueblos aborígenes, luego la zonificación y por último se verá. Bien, y a evaluar cada proyecto en particular en caso de que se aprobara por supuesto, esa norma, ¿no? Obviamente, o sea, que tiene que hacerse con muchísimo cuidado, si no, no sirve. Yo les voy a pedir si ustedes me pueden mandar la grabación. ¿Cómo no? Porque yo tengo un canal de YouTube institucional y me gusta mucho subir entrevistas. Y no es un tema muy abordado, entonces le da una cierta originalidad. Bueno, cómo no, con mucho gusto ahí por línea privada lo coordinamos. Sí, Daniel Alberto Sapsay en YouTube es mi canal, para los que se quieran suscribir, es gratis, así perfecto. Que no hay ningún chivo. Buenísimo, ¿no? Pero viene bien también para... No, y quería agregar que justamente cuando usted hablaba de la consulta a pueblos originarios, está incorporado en el artículo 25, si mal no recuerdo, del proyecto de zonificación, que es otro proyecto que ahora habrá que ver cuándo se trata, pero se incorporó entre las modificaciones que se hicieron precisamente la consulta a los pueblos originarios. Porque si no se incorporase, si me permite, estaría violando el convenio 169 de la OIT, de la que la Argentina es parte y que exige especialmente un proceso participativo y de consulta a esos pueblos. Bien. Y por último, en otros lugares del país se ha realizado esta consulta a los pueblos bajo este acuerdo de la OIT. Sí, absolutamente, no todo lo que debiera, le debo decir. Lamentablemente la situación de los pueblos aborígenes está bastante postergada desde el punto de vista del cumplimiento de ese convenio, que es excelente.
Doctor, ha sido muy claro. Pero han habido, además quiero decir bien claro, es muy distinto lo que ocurre en una provincia como Chubut, en una región como son esos departamentos que están previstos, que es una meseta prácticamente despoblada y sin agricultura, por lo que sé. Si bien he ido a Chubut, nunca he ido ahí porque siempre me dijeron que no era muy interesante desde el punto de vista turístico. Es muy distinto que querer establecer lo mismo en el Valle de Uco en Mendoza. Se lo digo porque cuando se quiso hacer eso, yo fui uno de los primeros que se opuso. O sea, en el movimiento que terminó en aquella fuerte oposición en la provincia de Mendoza y rechazó por completo. Usted puede leer, yo escribí un artículo en el diario Los Andes, que es el diario más importante de, de Mendoza, oponiéndome fervientemente. Claro, sería como pretender instalar la minería acá en la zona cordillerana, que es algo que ya ha quedado también rechazado. Sí, bueno, ustedes recordarán, si ven el archivo, que cuando fue precisamente aquella epopeya del oro de Esquel, yo estuve en Esquel y batallé y apoyé todo lo que se estaba haciendo para impedirlo y afortunadamente se impidió. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, cuidado. Queda claro, doctor. Le agradecemos mucho y permanecemos en contacto. Muy amable. Al contrario, fue un placer. Igualmente, hasta la próxima. Conversamos con el doctor Daniel Sapsay, constitucionalista, profesor titular y director de la carrera de posgrado en Derecho